1. El momento en que terminó la sesión de fotos para el anuncio, me apresuré a ir a la fiesta de celebración de William Anderson. Sky Entertainment cumplía 5 años hoy, al igual que nosotros. 5 años desde que William fundó la compañía y 5 años desde que comenzamos a salir. Esta noche se suponía que era importante, una noche para celebrar todo lo que habíamos construido juntos. La sala estaba llena de élites de la industria, directores, productores, todos los grandes nombres. Podía sentir el zumbido del éxito en el aire. Estaba a punto de abrir la puerta de la sala privada cuando unas voces desde adentro me hicieron detenerme en seco. William, han pasado 5 años. ¿Realmente planeas seguir enojado con tu familia para siempre? Esa era la voz del director Brown, una figura bien conocida por aquí y alguien con estrechos lazos con la familia Anderson. Hubo una pausa, y luego el suave clic del encendedor de William. Tu padre ya lo ha dicho, continuó Brown. Si vuelves y arreglas las cosas con la señorita García, no se interpondrá más. Luego vino la voz de William, calmada y serena, con un toque de algo más ligero debajo. Lo manejaré pronto. No dijo mucho, pero podía escucharlo. Estaba feliz. Aliviado, tal vez. Mi mano se apretó alrededor del pomo de la puerta, el frío metal mordiendo mi palma. Pero eso no fue lo que me hizo congelarme. Y sobre Betty, continuó Brown, a tu padre no le entusiasma mucho esa situación tampoco. William se rió suavemente. Las personas a su alrededor lo siguieron con risitas, convirtiendo todo en una broma. Mientras la señorita García regrese, ¿realmente crees que al señor Anderson le importa a alguien más? Exactamente, alguien intervino. Un hombre como el señor Anderson no se va a preocupar por Betty, ¿verdad? La risa llenó la sala. William no dijo una palabra, pero su silencio fue suficiente. No estuvo en desacuerdo. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, lenta y deliberadamente. El dolor era agudo, casi insoportable. Me di la vuelta para irme, desesperada por salir de allí, pero en mi prisa, choqué con un camarero que llevaba una bandeja de comida. Sopa caliente se derramó sobre mi vestido, la quemadura picando en mi mano. El fuerte estruendo de la porcelana golpeando el suelo resonó por el pasillo. El camarero se puso nervioso, inclinándose repetidamente. Lo siento mucho, señorita Harris. Lo siento mucho. Lo despedí con un gesto, apenas prestando atención. En ese momento, me sentía como un desastre total, por dentro y por fuera. No había dado más de unos pocos pasos cuando escuché mi nombre detrás de mí. Betty. La voz de William. Ya venía hacia mí con paso firme, su rostro oscuro de frustración. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me volví ligeramente, tratando de pasar a su lado, pero se interpuso en mi camino, bloqueando mi paso. Sus labios se apretaron en una fina línea, su ceño fruncido. No tenía que decir nada. La tensión en el aire era suficiente para decirle a todos los presentes que William estaba enojado. Algunas de las personas de la fiesta habían salido, probablemente con la esperanza de suavizar las cosas. Pero en el momento en que vieron su expresión, se detuvieron, sin saber qué hacer. William me agarró del brazo, tirándome a un lado mientras bajaba la voz. Betty, ¿qué es esto? ¿Por qué estás molesta ahora? Mordí fuerte, tragando el sabor amargo en mi boca. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve, negándome a dejarlas salir. Sin decir una palabra, dejé que me arrastrara de vuelta a la sala, de regreso al asiento a su lado. Esta noche se suponía que era para celebrar el 5º aniversario de Sky Entertainment. La sala estaba llena de personas brindando y levantando sus copas por William. En el pasado, yo habría intervenido y tomado las bebidas por él porque sabía lo mal que estaba su estómago. Terminé con una úlcera estomacal yo misma por todo el alcohol, pero no me importó. Solo quería protegerlo. Pero esta noche, William simplemente se quedó allí, inmóvil, dejando que las copas quedaran torpemente suspendidas en el aire. Todos comenzaron a mirarme, esperando que hiciera algo. Me levanté lentamente, mi voz firme, pero mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. William, vamos a romper. 2. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. Todas las miradas estaban puestas en mí, con expresiones de asombro e incredulidad. El rostro de William se oscureció. Sus labios apenas se movieron cuando habló, con voz baja. ¿Estás hablando en serio? Las personas alrededor de la mesa comenzaron inmediatamente a tratar de suavizar las cosas. Vamos, la señorita Harris ni siquiera ha tomado una copa, y ya está hablando así. Ella está bromeando, señor Anderson. No lo tome en serio. Rieron incómodamente, desestimando mis palabras como si solo estuviera teniendo un momento.
Después de todo, Sky Entertainment era la compañía con la que debías estar si querías triunfar en la industria. Y con el respaldo de la familia Anderson, era un sueño hecho realidad para cualquier artista. Pero no estaba bromeando. No esta vez. Miré a los ojos de William, con voz firme. Lo digo en serio. Hemos terminado, William. Vamos a romper. Sus ojos se entrecerraron, un destello peligroso brillando en ellos. Durante unos segundos, solo me miró, y luego soltó una risa corta y aguda. Era exactamente la reacción que esperaba. Está bien, de acuerdo. Terminemos con esto. Yo también estoy cansado de esto. Pero luego su tono cambió, la sonrisa volvió a su rostro. Solo asegúrate de estar lista para lo que viene después, Betty. No vuelvas arrastrándote, llena de arrepentimiento. Alcancé mi copa de vino, levantándola ligeramente antes de hablar. ¿Por qué esperar? Hagámoslo oficial esta noche. Te dejo, y ya que estamos, estoy terminando mi contrato con Sky Entertainment. Bebí la copa de un trago, sintiendo el calor del vino quemar mientras bajaba por mi garganta. La sala seguía en silencio. Nadie sabía qué decir. Todos simplemente se quedaron allí, mirándome como si acabara de voltear la mesa y salir corriendo. William se levantó lentamente, su presencia de repente mucho más intimidante mientras daba un paso hacia mí. ¿Terminar tu contrato?, preguntó, su voz baja y fría. Betty, ¿de dónde diablos crees que sacas el valor para esto? No me en mute. Sky Entertainment se fundó exactamente hace 5 años hoy. Fui tu primera artista contratada. El contrato termina hoy y no lo voy a renovar. Miré alrededor de la sala, una sala llena de personas que no tenían idea de qué hacer o decir. He dicho todo lo que tenía que decir. Les deseo lo mejor a todos. Me giré y comencé a caminar hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuché el sonido de vidrio rompiéndose detrás de mí. El sonido me golpeó en el pecho como un puñetazo. La voz de William me siguió, helada y cortante. Si sales por esa puerta, Betty, te juro que nunca volverás a trabajar en esta industria. Le creí. El grupo Anderson tenía sus manos en todos los rincones del negocio. Si William quería ponerme en la lista negra, podría hacerlo con una sola llamada. Pero no me detuve. No dudé ni un segundo mientras empujaba la puerta y salía. Detrás de mí, escuché un estruendo, más vidrio rompiéndose, y la voz de William, baja y furiosa. Cualquiera que se atreva a darle un trabajo a Betty después de esto, está acabado conmigo. Pueden contar con eso. Risas nerviosas y forzadas siguieron. Nadie en esa sala iba a desafiarlo. Pero por primera vez en años, me sentí libre, como si un peso finalmente se hubiera levantado de mí. Llamé a un taxi y me dirigí directamente a la villa que habíamos compartido. Una vez allí, me moví rápidamente, empacando mis cosas. No tomó mucho tiempo. No había mucho que empacar. La mayoría de la ropa, zapatos y joyas eran cosas que William había comprado para mí. Tenía una forma de mimarte cuando estaba enamorado. Cuando nos mudamos a esta villa, incluso me dio un piso entero solo para guardar la ropa y bolsos de diseñador que seguía comprándome. Pero ahora, nada de eso importaba. No me llevaría nada de eso conmigo. Al final, mi maleta apenas se llenó hasta la mitad. Así de poco poseía en realidad. Presioné una mano contra mi estómago, sintiendo el dolor familiar acercándose, y salí de la villa por última vez, dirigiéndome de vuelta a mi pequeño apartamento, el único lugar que aún era mío. 3. A la mañana siguiente, entré en Sky Entertainment como si nada hubiera pasado. Pero podía sentir las miradas. La gente susurraba, sin molestarse en bajar la voz. ¿No fue ella la que hizo una gran escena sobre renunciar ayer? ¿Qué está haciendo de vuelta aquí? Sí, cualquiera puede hablar duro. Supongo que realmente pensó que era la señora Anderson. Incluso algunos artistas con los que había sido amigable se acercaron, tratando de actuar como intermediarios. Betty, si solo te disculpas, estoy seguro de que el señor Anderson te aceptaría de nuevo. Aún tiene sentimientos por ti. Sonreí débilmente, eligiendo no responder, y me dirigí directamente a la oficina del CEO. Detrás de mí, ya podía escuchar a alguien marcando a William, probablemente ansioso por decirle que había vuelto arrastrándome. Dentro de la oficina, sabía exactamente dónde buscar. Mi contrato estaba justo donde lo habíamos dejado. William y yo lo habíamos archivado juntos cuando las cosas aún estaban bien entre nosotros. Lo saqué, con manos firmes, y tomé el sello personal de William de su escritorio. Con calma, sellé la sección de terminación yo misma. Al salir de la oficina, escuché un motor de auto afuera. Perfecto. Caminé hacia el ascensor, contrato en mano, justo a tiempo para ver a William salir. Y,
Por supuesto, Jennifer García estaba con él, la perfecta socialité, toda sonrisas y elegancia. Parecían la pareja ideal, completamente sincronizados, del brazo. Los ojos de William se encontraron con los míos, y su expresión era nada menos que altiva. «Así que has vuelto. ¿Qué pasó con todo ese discurso duro sobre renunciar? ¿No pudiste llevarlo a cabo?» Se rió, claramente disfrutando lo que pensaba que era mi rendición. «Incluso si quieres volver, no recupero lo que ya ha sido desechado». No dói segundas oportunidades. No pude evitar reírme un poco de lo predecible que era. Sin decir una palabra, abrí el contrato en la última página y lo levanté. «Tienes razón. No es oficial hasta que esté sellado. Sé lo ocupado que estás, así que lo hice yo misma. A partir de hoy, oficialmente he terminado con Sky Entertainment». Por un momento, William solo me miró, su sonrisa vacilante. Sus ojos se oscurecieron, pero luego soltó una risa baja y amarga. «Está bien». Atrayendo a Jennifer más cerca, comenzó a alejarse, lanzando un último comentario por encima del hombro. «A partir de ahora, firmaremos el tipo de talento que te gusta, cariño». Su voz era suave, casi demasiado suave, como si estuviera tratando de sonar indiferente. Pero podía sentir la tensión debajo. William siempre actuaba rápidamente. Para cuando revisé mi teléfono más tarde, mi bandeja de entrada estaba inundada de terminaciones de contrato. Incluso las que requerían penalidades severas fueron procesadas y enviadas, y ni una sola fue omitida. Mientras revisaba los correos electrónicos, algo más llamó mi atención: una publicación en Facebook. Era del renombrado director del Doria, Jacob, anunciando audiciones abiertas para el papel principal en su nueva película, **Breaking Free*. ¿La condición? Todas las actrices tenían que audicionar. ¿Y la mejor parte? William no tenía influencia en el Doria. Era uno de los pocos lugares donde no podía tocarme. No perdí tiempo. Reservé el primer vuelo que pude encontrar a el Doria. Para cuando aterricé, el sol ya se estaba poniendo. Cuando llegué al lugar de la audición, el lugar estaba abarrotado. Era difícil siquiera acercarse con tanta gente alrededor. Podía escuchar fragmentos de conversación antes de siquiera entrar. ¿Por qué solo están audicionando para la actriz principal? El actor principal ya está asegurado. Es Brian Lewis, el nuevo ganador del mejor actor. No ha hecho una película en años. Sí, esta película básicamente ha sido hecha a medida para él. Me abrí paso entre la multitud, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Sabía que esta era mi oportunidad, quizás la única que tendría para demostrar mi valía fuera de la sombra de William y Sky Entertainment. Con cada paso, me acercaba más a mi nueva libertad, a una oportunidad de empezar de nuevo. 4. La película estaba ambientada en tiempos de guerra. En la superficie, el protagonista masculino vivía la buena vida, disfrutando de todos los placeres del mundo enemigo. Pero en secreto, trabajaba como agente doble para la resistencia. La protagonista femenina, por otro lado, parecía leal al enemigo, navegando hábilmente en sus círculos. Pero en el fondo, ella y el protagonista masculino estaban del mismo lado, compartiendo la misma misión peligrosa. Luego, en el acto final, su identidad es descubierta. En un giro trágico, es el protagonista masculino quien se ve obligado a ejecutar a la mujer que ama, sacrificándola por el bien mayor. Brian era perfecto para este papel. Tenía esa rara combinación de encanto y amenaza, el tipo de rostro que podía hacerte confiar en él un minuto y dudar al siguiente. Su actuación ya era considerada de primera entre sus compañeros. No es de extrañar que todos dijeran que era el candidato ideal. Esperé al margen durante casi 2 horas, viendo cómo el cielo se oscurecía antes de que finalmente llamaran mi nombre para la audición. Las audiciones se realizaban sobre la marcha, ajustándose a cualquier espacio disponible. Para cuando llegó mi turno, ya era demasiado tarde para cualquier montaje al aire libre, así que nos quedamos dentro. Y, como no podía ser de otra manera, me tocó la escena más intensa de todo el guión, el clímax emocional. En esta escena, el protagonista masculino confronta a la protagonista femenina, tratando de engañarla para que revele su verdadera identidad. El aire entre ellos está cargado de tensión, romántica, peligrosa y llena de emociones no expresadas. Era el tipo de escena que exigía todo de ti, tanto física como emocionalmente. Cuando las otras actrices vieron qué escena tenía que audicionar, escuché a algunas maldiciendo por lo bajo. Una incluso se marchó frustrada. Para cuando me cambié de vestuario y me subí al set, los nervios empezaban a apoderarse de mí. Brian, sin embargo, parecía completamente tranquilo. Estaba recostado en la cama, con un brazo apoyado detrás de él, su camisa medio desabotonada.
Un elegante par de gafas de montura dorada descansaba en su rostro, dándole un aspecto refinado, casi intelectual. Pero la pistola metida en su cintura añadía un toque de peligro a toda la imagen. Era la mezcla perfecta de seductor y letal. Respiré hondo, tratando de calmarme y meterme en el personaje. Cuando comenzó la escena, me acerqué cuidadosamente a la cama, alcanzando el archivo escondido debajo del colchón. Pero el cuerpo de Brian bloqueaba mi camino, obligándome a acercarme cada vez más. Justo cuando mis dedos rozaron el archivo, sus ojos se abrieron de golpe. Nuestras miradas se encontraron, y mi corazón dio un vuelco. Sobresaltada, intenté retirarme instintivamente, pero antes de que pudiera alejarme, el brazo de Brian se disparó, rodeando mi cintura y atrayéndome hacia él. El espacio entre nosotros desapareció en un instante. Su mano descansaba en mi cintura, firme e inquebrantable, presionando contra la tela de mi vestido. La tensión entre nosotros chisporroteaba en el aire. Era imposible ignorar la intimidad del momento. Brian se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi piel, sus ojos oscuros, agudos y predadores, como si me estuviera cazando. La intensidad era abrumadora, cada parte de mí gritaba que corriera, pero no podía. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era baja, fría, pero con un filo seductor que hacía difícil pensar con claridad. Por un segundo, dudé, desconcertada por la forma en que entregó la línea. Pero rápidamente recuperé mi posición, respondiendo instintivamente. Brian era tan bueno en esto que era imposible no dejarse llevar por la escena con él. Ya no se sentía como una audición. Se sentía real. Un par de veces, él se salió del guión, pero no pude evitar reaccionar de manera natural, completamente atrapada en el momento. Llegamos al final de la escena, pero Brian no se detuvo. Se mantuvo en el personaje, su agarre en mi muñeca se apretó justo cuando intentaba alejarme. En un movimiento rápido, me tiró de nuevo a la cama, sus labios curvándose en una lenta y peligrosa sonrisa. ¿Vas a algún lado? Antes de que pudiera recuperar el aliento, se acercó más, su sombra cayendo sobre mí, dejándome sin espacio para escapar. 5. Corte, llamó el director, y de repente, la tensión en la sala se desvaneció. Las luces se encendieron de nuevo, y Brian estaba allí, ofreciéndome una mano. ¿Estás bien? Su voz era suave y gentil, completamente diferente al intenso personaje que acababa de interpretar. Todavía estaba un poco aturdida, la escena aún rondaba en mi mente. Después de un momento, tomé aire y asentí, tratando de sacudirme los últimos rastros de adrenalina. El director se acercó, radiante. Comenzó una conversación con Brian, hablando demasiado rápido para que pudiera captar todas las palabras, pero por su tono y expresión, supe que estaba complacido. Brian se volvió hacia mí con una sonrisa fácil. Dice que hiciste un gran trabajo. Solo ve a casa y espera la llamada. Eso fue un alivio. Oírlo en voz alta finalmente me permitió relajarme. Recogí mis cosas y me dirigí a la salida, con la esperanza de alcanzar el último vuelo, cuando un coche se detuvo a mi lado. La ventana se bajó, y allí estaba Brian de nuevo. Probablemente vas a perder ese vuelo si te vas ahora, dijo, su voz casual pero amable. Si no tienes prisa, puedo ayudarte a encontrar un lugar para quedarte esta noche. Mirando mi teléfono, me di cuenta de que tenía razón, no había forma de que llegara a tiempo. Y la verdad, no conocía el Doria, especialmente de noche. La oferta de Brian era genuina, y no tenía una mejor opción. Claro, si no es mucha molestia. Sonrió y me hizo un gesto para que subiera. Su coche olía ligeramente a sándalo, cálido y calmante. El viaje fue tranquilo, pero no incómodo. Brian no insistió en mantener una conversación, dándome el espacio para relajarme. Cuando llegamos, salió primero y abrió mi puerta, un gesto pequeño, pero que no pasó desapercibido. El apartamento al que me llevó era pequeño pero acogedor, perfecto para una persona. Sencillo, pero cómodo. Este solía ser mi lugar, dijo Brian mientras abría la puerta y me entregaba las llaves. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, sin prisa. Me sentí un poco incómoda aceptando su amabilidad. Está siendo muy generoso, señor Lewis. Él me dio un asentimiento cortés, y luego me dejó para que me instalara. Apenas había comenzado a desempacar cuando mi teléfono vibró. El nombre de William apareció en la pantalla. Sin pensarlo 2 veces, rechacé la llamada. Pero él siguió llamando, una y otra vez, hasta que finalmente cedí y contesté. En el momento en que respondí, me encontré con la ira de William. Betty, de verdad eres algo, ¿no? Vas y haces este truco, huyendo al Doria, ¿y crees que voy a dejarlo pasar? Será mejor que vuelvas mientras todavía estoy dispuesto a ser razonable. Si no estás de vuelta para mañana por la mañana, te juro que... Lo corté antes de que pudiera terminar.
Escucha, William, hemos terminado. Ya no tienes derecho a decirme a dónde puedo o no puedo ir, y esto no tiene que ver contigo. Y para que lo sepas, esa chica que solía dejar todo por ti, ya no existe. Hubo silencio al otro lado. Casi podía escucharlo hervir de rabia, pero antes de que pudiera responder, la voz de una mujer lo interrumpió. William, ¿puedes pasarme mi toalla? La línea quedó en silencio por un segundo, pero la llamada seguía conectada. Ninguno de los dos dijo una palabra. No esperé a que se recuperara. Colgué y bloqueé su número de inmediato. Me dejé caer en el pequeño sofá del apartamento, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Todo había cambiado tan rápido, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que estaba tomando el control de mi vida. Miré a mi alrededor, apreciando la simplicidad del lugar. Era un nuevo comienzo, lejos de todo el drama y la manipulación de William. Y aunque el futuro aún era incierto, sabía que estaba en el camino correcto. 6. Con William fuera del panorama, dormí mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. Me desperté de manera natural, sin alarmas ni interrupciones, solo paz. Era una sensación rara. Me estiré perezosamente y estaba a punto de levantarme cuando sonó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, así que abrí la puerta con cautela. Para mi sorpresa, allí estaba Brian, de pie con una sonrisa brillante. Vestía de manera casual, jeans y una simple camiseta, pero de alguna manera lograba lucir increíblemente atractivo. En sus manos, sostenía 2 grandes bolsas llenas de lo que parecía comida. Supuse que probablemente no has tenido la oportunidad de probar un verdadero desayuno del Dory aún, dijo, mostrando esa sonrisa fácil. No estaba seguro de que te gustaría, así que traje un poco de todo. Parpadeé, sorprendida por el gesto. Oh, vaya. Realmente no tenías que hacer todo esto. Ya estoy ocupando tu espacio. Brian se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. No es nada. Y todavía está caliente, así que adelante, come. Comenzó a desempacar la comida, y no pude evitar mirar los platos bellamente arreglados. Dumplings de camarón cristalinos, bollos de natilla suaves y mucho más. El olor por sí solo era suficiente para hacer que mi estómago rugiera. Sin pensarlo, tomé un dumpling y le di un mordisco. Era perfecto, delicado, sabroso, y me encontré asintiendo en aprobación, incapaz de dejar de sonreír. Había pasado tanto tiempo desde que disfruté de una comida así. Desde que firmé con Sky Entertainment, las cosas habían sido sin parar. William tenía esta idea de lograrlo por su cuenta, sin la ayuda de su familia, y yo terminé siendo la que se esforzaba por hacer realidad ese sueño. Durante 3 años, trabajé sin descanso, consiguiendo patrocinios, haciendo apariciones, haciendo lo que fuera necesario para llevar a Sky Entertainment a la cima. Era agotador. Los días se confundían con las noches, sin apenas tiempo para dormir y mucho menos para comer. ¿Desayuno? Eso era un lujo que no había tenido en años. Pero hoy, sentada aquí con la luz del sol entrando por la ventana, comiendo esta increíble comida, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. Levanté la vista y encontré a Brian mirándome, la diversión bailando en sus ojos. Al darme cuenta de que probablemente había estado comiendo con demasiado entusiasmo, rápidamente me limpié la boca. Lo siento, debo parecer ridícula. Brian se rió, negando con la cabeza. Para nada. Sin previo aviso, se inclinó, acercando su rostro al mío. Me congelé, sin saber qué estaba haciendo. Mi cuerpo se tensó, instintivamente en guardia. Pero todo lo que hizo fue tomar una servilleta y limpiarme suavemente la comisura de la boca, su toque suave pero deliberado. Ahí, dijo con una sonrisa juguetona. Eres linda cuando estás concentrada en la comida. Parpadeé, completamente desconcertada por el comentario. ¿Linda? ¿Hablaba en serio? Sentí mi rostro calentarse, y rápidamente enterré mi cabeza en la comida, esperando ocultar mi vergüenza. Sin embargo, Brian no parecía importarle. Solo me observó un momento más, y luego se recostó en su silla, su voz suave pero burlona. «Realmente no me recuerdas, ¿verdad?», preguntó, su tono ligero pero con un toque de algo más. ¿Betty? ¿Recordar? Me atraganté con la comida, tosiendo mientras trataba de recuperarme. Preocupado, Brian se acercó, dándome suaves palmadas en la espalda hasta que pude respirar de nuevo. Aún tosiendo un poco, me volví hacia él, con los ojos muy abiertos. Espera. ¿Estás seguro de que tienes a la persona correcta? Brian no dudo en hay un momento. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Sonrió, claramente disfrutando del hecho de que estaba desconcertada. Hace 3 años. **City Life**.
Había un actor de poca monta interpretando un papel secundario olvidable. Ese actor era yo. Sus palabras desbloquearon algo en mi memoria, desempolvando una parte de mi pasado en la que no había pensado en años. Hace 3 años. Record City Life. Fue un desastre de producción, con el actor principal gastando dinero para cortar escenas y robar el protagonismo a todos los demás. La mayoría de las líneas del segundo protagonista masculino fueron cortadas, dejándolo con apenas nada con lo que trabajar. Ese segundo protagonista había sido Brian. Recordé verlo intentar salvar su papel. Un día, improvisó algunas líneas, tratando de dar vida al guión, y el director lo perdió. Le gritó a Brian durante más de 1 hora, completamente desproporcionado. Yo estaba cerca, filmando mis propias escenas, y cuando escuché los gritos, no pude dejarlo pasar. En ese momento, yo era una de las estrellas en ascenso de Sky Entertainment y la novia de William, para colmo. El director no se atrevió a discutir conmigo cuando intervine. Después de eso, dejaron a Brian en paz, aunque pude ver que no era del tipo que se quejaba. Simplemente bajó la cabeza y trabajó duro. Me impresionó su actitud, así que antes de irme, le di la tarjeta de un director que pensé podría darle una verdadera oportunidad. Nunca esperé que ese mismo Brian ganara el premio al mejor actor solo unos años después, gracias a un papel que sacudió a la industria. Y ahora aquí estaba, sentado frente a mí, sonriendo como si fuéramos viejos amigos. 7. Mientras los recuerdos del pasado resurgían, me encontré mirando a Brian con un renovado sentido de respeto. Si no me hubieras dado esa tarjeta de presentación en aquel entonces, nunca habría llegado a donde estoy hoy, dijo, su voz llena de gratitud. Sonreí, negando con la cabeza. Lo habrías logrado de todas formas. Te ganaste ese premio al mejor actor con tu propio esfuerzo. La expresión de Brian se suavizó, pero luego hizo una pregunta que me dejó fuera de balance. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir? Se acercó a la ventana, su mirada fija en la ciudad abajo. Con tu talento, deberías haber estado ganando premios. En cambio, has estado atrapada haciendo dinero para Sky Entertainment. Patrocinios, comerciales, todo menos los roles que mereces. Luego, como si lo hubiera planeado, se volvió hacia mí, acercándose hasta que apenas había espacio entre nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero ahora, ¿qué tal si te unes a mí? Tú y yo, lado a lado. Tal vez sea hora de que te conviertas en la verdadera protagonista. Mi corazón dio un vuelco. No estaba segura si era por sus palabras o por la forma en que me miraba, pero algo dentro de mí se agitó. No había planeado esto. Me había dedicado a la actuación porque me encantaba. Pero luego conocí a William, y mi enfoque cambió. Me envolví tanto en ayudarlo a construir Sky Entertainment que olvidé por qué estaba aquí en primer lugar. No había tiempo para detenerse, no había tiempo para ser selectiva con los guiones. Todo se trataba de mantener la máquina en funcionamiento, asegurándome de que su sueño se hiciera realidad. Pero Brian, él estaba diciendo todo lo que no me había permitido admitir. Estaba poniendo en palabras los pensamientos que había enterrado profundamente. Respiré hondo, tratando de calmarme. Pero aún no han elegido a la protagonista, dije, tratando de mantener mi voz ligera. ¿Cómo sabes que seré yo? Los ojos de Brian no titubearon. Porque eres igual que ella. El personaje. Fuerte, resiliente, alguien que puede reinventarse y liberarse. Por eso estás aquí, ¿no es así? Su mirada era intensa, casi magnética. Podía sentirme siendo atraída por ella, como si me estuviera perdiendo en la profundidad de sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó, rompiendo el momento. ¿Era Jacob? El director. Su inglés era titubeante, pero logré captar la parte importante. Tienes el papel. Cuando colgué, sentí una oleada de emoción como no había sentido en años. Esto no era solo otro trabajo. Este era un papel que quería, algo por lo que había luchado. Brian, aún de pie cerca, sonrió con esa sonrisa fácil y confiada suya. Extendió su mano. «Felicitaciones, mi protagonista». Tomé su mano, su agarre cálido y firme. En ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Seguridad. Como si, tal vez, solo tal vez, las cosas finalmente estuvieran encajando. Con el papel asegurado, los siguientes días fueron un torbellino de reuniones de guión y profundización en el personaje. Me entregué al proceso, quedándome en mi habitación, estudiando cada línea, cada escena. Estaba decidida a darlo todo en este papel. No fue hasta el tercer día que finalmente tomé un respiro. Brian me envió un mensaje, preguntando si quería cenar, y me di cuenta de que no había salido del apartamento en días. Era hora de un descanso. Mientras esperaba por él en el restaurante, deslizaba mi teléfono distraídamente.
Las notificaciones se acumulaban, y cuando las abrí, parecía que todo el mundo tenía algo que decir sobre mí. Artículos de noticias, publicaciones en blogs, comentarios. Donde quiera que mirara, mi rostro estaba allí. Pero no de una manera positiva. Todos mis patrocinios habían sido retirados. Cada proyecto que tenía alineado fue cancelado repentinamente. Las páginas de chismes estaban llenas de rumores sobre mi separación de Sky Entertainment y que estaba siendo vetada. Algunas personas expresaban simpatía, pero la mayoría eran crueles, burlándose de mi caída en desgracia. Seguí desplazándome, con el estómago apretado con cada titular, hasta que uno captó mi atención. Pareja perfecta, un compromiso de cuento de hadas. Curiosa, hice clic en él. Y allí estaba, la publicación de Jennifer. La foto mostraba su mano luciendo un enorme anillo de diamantes. El pie de foto decía, Amor eterno. Sentí una mezcla de emociones al mirar la imagen. Por un lado, estaba aliviada de que William ya no formara parte de mi vida. Pero por otro lado, no podía evitar sentir una punzada de dolor al ver lo rápido que se había movido, como si todo lo que habíamos compartido no significara nada. Brian llegó poco después, y al ver mi expresión, supo que algo estaba mal. Se sentó frente a mí, mirándome con preocupación. ¿Todo bien?, preguntó, su voz suave. Forcé una sonrisa, tratando de desviar mis pensamientos. Sí, solo noticias. Brian no presionó más. En cambio, pidió nuestra comida y comenzó a hablar sobre el proyecto, logrando poco a poco que me relajara y olvidara la publicación de Jennifer. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que estaba en el camino correcto. Por primera vez en mucho tiempo, estaba siguiendo mis propios sueños, no los de alguien más. Y con Brian a mi lado, sentía que podía enfrentar lo que fuera que viniera. 8. El anillo se veía dolorosamente familiar, uno que había visto incontables veces en los últimos 5 años. A menudo había fantaseado con William poniéndomelo en el dedo. El anillo fue diseñado y fabricado por la madre de William, llevando un profundo significado. Una vez le había preguntado a William, ¿será este anillo mío? Él se había reído, acariciando mi cabeza, llamándome tonta. Mirando el anillo ahora, lo comparé con mi mano, dándome cuenta de que no encajaba. Brian, sentado cerca, miró de reojo. ¿Te gustan los anillos? Asentí. ¿A qué mujer no? No solo por los hermosos diamantes, sino por lo que representan, amor puro y hermoso. Brian le dijo algo al conductor, y pronto el coche se detuvo. Brian, siempre caballeroso, abrió la puerta para mí. Miré a mi alrededor, dándome cuenta de que no estábamos en un restaurante, sino en la joyería más grande del Doria. Miré a Brian, desconcertada. ¿Me llevas a comprar un anillo? Brian Asensio. ¿Sabes lo que eso significa? Brian tomó mi mano. Hace 3 años, quería hacer esto, pero tenías novio. Cuando escuché sobre tu ruptura y la terminación de tu contrato, fue el momento más feliz de mis 3 años. Sabía que vendrías a la audición de *** rompendo el capullo ***, así que siempre supe que serías mi protagonista. Quedé momentáneamente aturdida por sus palabras. ¿Era esto una confesión? La mirada seria de Brian parecía leer mis pensamientos. Betty, me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia? Brian parecía tan nervioso como un estudiante esperando los resultados de un examen. Mi corazón se aceleró y sentí que me faltaba el aire. Mirando el rostro sincero de Brian, no pude negarme. Bajo su mirada expectante, asentí. Brian inmediatamente me levantó en un abrazo jubiloso, riendo a carcajadas. No pude evitar sonreír, sintiéndome rodeada de felicidad. Brian sostuvo mi mano firmemente, ayudándome a elegir un anillo. Tenía un excelente gusto, eligiendo un anillo hermoso. Después de deslizarlo en mi dedo, sacó su teléfono para tomar fotos. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacerlo público tan pronto? Brian tomó algunas fotos. Por supuesto, no quiero que te escapes. Esa noche, Weibo explotó. La cuenta oficial de *** rompiendo el capullo *** anunció los papeles principales, incluyendo un clip de nuestra audición. Brian me etiquetó, publicando una foto de nuestras manos con la leyenda, dentro y fuera de la pantalla, eres mi protagonista. Los hashtags se volvieron tendencia, con algunos diciendo que estaba haciendo un fuerte regreso con una nueva película. Otros me acusaban de usar la relación para ganar atención y aprovechar la fama de Brian. Brian respondió en los comentarios, si alguien está aprovechándose, soy yo. La rara respuesta de Brian provocó una ola de apoyo de los fans. Dios mío, objetivos de pareja en la vida real. Esto es lo mejor que he visto en todo el año. Me encanta esta pareja. Miré los ojos sonrientes de Brian.
¿Era necesario? Cualquier publicidad es buena publicidad. Brian me acarició el cabello. De ahora en adelante, solo concéntrate en tener éxito. Yo me encargaré del resto. Me recosté en el regazo de Brian, riendo felizmente. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Contest. Hola. La voz de William, sonando borracha, se escuchó. Betty, tienes agallas, liándote con Brian. ¿Crees que esto te permitirá escapar? No reconozco tu terminación de contrato. Vuelve ahora mismo. Estaba a punto de responder cuando Brian tomó el teléfono. Lo siento, señor Anderson, ella está conmigo y no volverá. Se escuchó el sonido de cosas rompiéndose del lado de William, seguido de su voz furiosa. Brian, ¿quién te crees que eres? Brian respondió con calma. Señor Anderson, Betty es ahora mi novia. William intentó argumentar, pero Brian colgó y bloqueó el número. Miré a Brian, queriendo decir algo. Brian se acercó más, besándome con una intensidad posesiva. Su mano sostuvo mi cuello mientras susurraba. Está bien. Él es tu pasado. Tu presente y futuro están conmigo. Una semana después, el equipo de filmación comenzó oficialmente a rodar. Brian estaba dedicado, permaneciendo en el set incluso cuando no tenía escenas. Cuando era su turno, clavaba cada toma, ganándose los elogios del director. Pronto, se acercaba el clímax de la película, con nuestras escenas finales juntos. Brian, como el oficial, me visita en prisión. La escena está llena de una despedida reacia y un beso de despedida, el único beso en toda la película. Brian me arrinconó contra la pared, cuestionándome suavemente, sus dedos apartando mi sudor. Sus ojos estaban llenos de tristeza y ternura. Cuando se inclinó, el beso estaba lleno de amargura. Pude saborear las lágrimas saladas en mis mejillas. El director llamó, «Corte». Mis emociones aún estaban a flor de piel, mi corazón dolía. Un miembro del equipo me ayudó a salir, y vi a William, luciendo desaliñado y pálido. William me agarró del brazo. «Betty, te vienes conmigo. No permitiré esto». Me apart. William, rompemos. Los ojos de William estaban inyectados de sangre, y apestaba a alcohol. Se suavizó, suplicando, «Siasia, volvamos. Por favor». En el pasado, sus súplicas siempre me hacían ceder. Pero no esta vez. ¿Y Jennifer? ¿No estás comprometido? ¿Qué soy para ti? William negó con la cabeza. No, las fotos fueron cosa de Jennifer. Mira. Rebuscó en su bolsillo, sacando una caja de terciopelo con un anillo. Sus manos temblaban mientras la abría. Mira, Siasia, todavía está aquí. William se arrodilló. Siasia, volvamos a como éramos. Viendo así, sentí una punzada de lástima. Pero ya era tarde. Le mostré mi mano, el anillo brillando bajo el sol. Tu anillo es hermoso, pero llegaste tarde. William intentó alcanzar mi mano, pero Brian lo empujó. Brian sostuvo mi mano, nuestros dedos entrelazados. Él llevaba un anillo a juego. Lo siento, señor Anderson, Betty es mi novia ahora. Y pronto, será mi esposa. William tambaleó. Estás mintiendo. Soy el novio de Betty. Brian levantó nuestras manos. Eso fue en el pasado. A partir de ahora, soy el único. Estás invitado a la boda. William intentó acercarse, pero Jennifer llegó con un grupo. Jennifer abrazó a William. ¿Dónde has estado? Estábamos tan preocupados. William se puso de pie, tambaleándose. Sabía que su nivel bajo de azúcar estaba actuando. En el pasado, me aseguraba de que comiera. Pero ahora, no era mi problema. 11. Brian me condujo al salón, sus ojos intensos, haciéndome sentir incómoda. William realmente no puede dejarte ir. No me di cuenta de que nuestra Siasia era tan encantadora. Me acerqué, por supuesto. Si no me tratas bien, podría escapar. Brian apoyó su barbilla en mi frente. No te daré la oportunidad. Recordé sus palabras anteriores. ¿Hablabas en serio sobre invitarlo a la boda? Lo más pronto posible. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Brian besó mis labios. No quiero perderte. Así que, el día en que terminamos de filmar, Brian y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Brian sostenía el certificado, sonriendo como un tonto. Lo empujé suavemente. ¿Qué es tan gracioso? Brian me abrazó. ¿Es esto real? Le pellizqué la mejilla. Es un sueño hecho realidad. Con algo de tiempo libre, Brian reservó un vuelo, llevándome de viaje al norte de Europa. Desde playas de arena hasta auroras románticas. Siempre estabas a mi lado. Un mes después, regresamos a Eldoria.
Me sorprendieron las noticias en Weibo. Sky Entertainment había quebrado y fue adquirida por la familia Jian. También había noticias sobre la boda de William y Jennifer. La boda fue grandiosa, pero William parecía infeliz. Mientras tanto, rompiendo el capullo fue nominada para un festival de cine. Yo también fui nominada. La noche del festival, Brian lucía elegante en un smoking negro. Yo llevaba un vestido negro, sosteniendo la mano de Brian mientras entrábamos. Después de mucha anticipación, se anunciaron las nominaciones. Ms. Palmas Esteban Sudorosas. Brian apretó mi mano, su calma me tranquilizó. Finalmente, el presentador dijo, y el premio a la mejor actriz es para... La tensión era palpable. Betty de rompiendo el capullo Felicidades. Los reflectores se enfocaron en mí y Brian me dio una mirada alentadora. Levanté mi vestido y caminé hacia el escenario. El presentador me entregó el trofeo, mis manos temblaban. Finalmente, estaba en el escenario de mis sueños, con mi actuación sincera detrás de mí y mi amado en la audiencia. Hay muchos tipos de sonrisas para la cámara, pero la de esta noche fue la más genuina. 12. Después de la ceremonia, Brian fue entrevistado tras bastidores. Los reporteros lo rodearon. Ganaste el premio al mejor actor antes. ¿Te arrepientes de no haber ganado esta vez? Brian respondió con gracia. No, vi a muchos actores excelentes y aprendí mucho. ¿Ganó Betty debido a tu relación? Brian miró a la cámara. Betty siempre ha sido una actriz destacada. Por favor, enfóquense en su trabajo. Ella traerá más sorpresas. A medida que se anunciaron los premios, mi carga de trabajo aumentó. Directores y patrocinadores que anteriormente me habían dejado volvieron. Señorita Harris, estábamos en una posición difícil. No podíamos desafiar al señor Anderson. Pero ahora, puede estar tranquila. El señor Anderson está de vuelta en el grupo Jian, manejando solo el negocio principal. Brian y yo nos volvimos más ocupados. Un día, mientras navegaba en línea, vi un vídeo de William borracho y transmitiendo en vivo, mostrando fotos mías en su teléfono. Esto naturalmente atrajo muchas críticas. Deja de fingir ser devoto. Eres un gran CEO, no seas un rompehogares. Jennifer se enteró y estaba furiosa. La familia su amenazó con retirar su inversión. Pero Jennifer se mantuvo firme al lado de William, calmando las cosas con su familia. Meses después, Brian y yo despejamos nuestras agendas por 2 semanas. Brian reservó todo un hotel de bodas en Bali. Invitamos a nuestras familias y amigos para que fueran testigos de nuestro día especial. Mientras sonaba la canción de la boda, caminé hacia el altar. Una proyección en la pared mostraba un corto MV. Desde la perspectiva de Brian, contaba una historia de amor no correspondido de 3 años. El monólogo sincero de Brian me hizo llorar. Después del MV, Brian tomó mi mano. Te he amado en secreto durante años. Ahora puedo declarar mi amor abiertamente. Betty, te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos sinceros de Brian me hicieron asentir llorando. Las luces eran cálidas y el amor llenaba el aire. Después de la ceremonia, recibí las bendiciones de todos nuestros invitados. Me sentí envuelta en amor, tan cálido que era abrumador. Ser amada se sentía así, haciendo que fuera difícil respirar. Fuera del hotel, una figura familiar y solitaria se encontraba de pie. En el césped yacía un ramo de lisianthus blancos, simbolizando un amor eterno y no correspondido. El amor que Brian y yo compartimos era auténtico y profundo. A lo largo de los meses, habíamos enfrentado numerosas pruebas, pero siempre salimos más fuertes. Nuestra boda en Bali no solo marcó el comienzo de nuestra vida juntos, sino también el cierre de un capítulo doloroso en mi vida. Mientras caminaba por el pasillo, mis pensamientos volvieron a los altibajos que había experimentado. El apoyo incondicional de Brian me había permitido recuperar mi pasión por la actuación y encontrar la felicidad que tanto anhelaba. La figura solitaria fuera del hotel, que reconocí instantáneamente como William, me llenó de una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que su presencia era una especie de despedida silenciosa, una aceptación de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. El ramo de lisianthus blancos que dejó detrás simbolizaba no solo el amor no correspondido, sino también un cierre necesario para ambos. Por fin, podía seguir adelante sin remordimientos, con la certeza de que estaba donde siempre había pertenecido. Brian y yo nos embarcamos en nuestra nueva vida con alegría y anticipación. Con cada día que pasaba, nuestro amor crecía más fuerte, y juntos, enfrentamos cualquier desafío que se nos presentara, sabiendo que siempre tendríamos el uno al otro. Nuestro viaje no había sido fácil, pero cada momento difícil solo había fortalecido nuestro vínculo.
Ahora, con el futuro por delante, estábamos listos para escribir el próximo capítulo de nuestra historia, uno lleno de amor, éxito y felicidad compartida.